Hola, buenos días. Bueno, lo primero que quería decir es que estoy súper contenta de abrir estas jornadas y que, bueno, las abrimos aquí dos compañeras de Bellas Artes y las van a cerrar también compañeras de Bellas Artes. Así que eso me hace muy feliz, que decía antes Javi que igual no somos sociólogas, pero somos muy socias. Y eso también es importante, ¿no? Como aquí. Entonces, yo he traído una presentación que os voy a leer, pero también voy a ir haciendo otras cosas y seguramente Ignacio te pida ayuda, ¿vale? Para algunas cuestiones. Comenzamos. Bueno, me hace mucha ilusión que el dibujo, los garabatos, los monigotes, los borrones y el carboncillo abran estas jornadas, porque seguramente el carboncillo es uno de los materiales más ordinarios en nuestro contexto y muy poco sexy y glamuroso. Así que como me hace ilusión darle ese espacio. Yo voy a hablar de carboncillo e imaginación, que a lo mejor a algunas no os parece como una relación muy establecida, pero que se puede establecer, y sobre todo de tres ejercicios, de tres fragmentos que tienen que ver con carboncillo y caballos, con caballos y dibujos solares, ya veremos qué es eso, y de algunas visiones dibujadas y tal vez de un rebaño de ovejas. Son tres ejercicios, tres experiencias que forman parte de tres proyectos más amplios en los que he participado en los últimos años, y son tres experiencias, digamos, que no han sido contadas nunca juntas y que no han sido nunca contadas bueno, dándoles protagonismo, ¿no? Que son partes de procesos que a veces quedan como invisibilizadas porque son proyectos como más colectivos o educativos, que parece ser que nunca es como el foco, digamos, de la narrativa después de los catálogos y todo eso, ¿no? Entonces, son tres fragmentos reunidos que quieren contaros una historia que tienen que ver con pensar hoy aquí juntas sobre el dibujo y la memoria. Ya veremos que después el dibujo se podrá convertir en más cosas, o sobre la posibilidad de desarrollar lo que he querido llamar para hoy una imaginación monumental. Empiezo. 1. Con un carboncillo empezamos a dibujar el caballo, que se asoma por ahí. La propuesta consiste primero en dibujarlo en plan bien, podríamos decir, para después ejercer algunos cambios. El caballo es un punto de encuentro y solemos decir: oye, ¿quedamos mañana a las 5 en el caballo? El caballo forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad y trae consigo cierta memoria. Con un carboncillo empezamos a desdibujar el caballo, a transformarlo, a emborronarlo, a reimaginarlo. Nos ensuciamos las manos y comentamos que quizás a ese monumento le sobra la figura humana. Con un carboncillo seguimos desdibujando el caballo. Quizás el tal Cortés, véase Hernán Cortés, tenía más barriga. O mira, si te fijas bien, hay hormigas trepando por las patas del caballo. O a lo mejor podemos dejar que el caballo se escape, que abandone la peana. Y nos preguntamos, ¿quién decide sobre los monumentos? ¿Podrían ser de otra forma? ¿Representar otras cosas? Y alguien comenta que a lo mejor, más que caballos, necesitamos unicornios en las calles. Con un carboncillo imaginamos lo que no ha podido ser, lo que podría ser de otro modo o lo que quizás algún día será. Recordar es imaginar, dice Marina Garcés. Con un carboncillo escribimos. Sin memoria no hay imaginación. Fin del primer fragmento del proyecto llamado Notas al pie y a mano, hecho en Cáceres en primavera de 2021, en el contexto de trabajo de una Bienal de Arte Público con estudiantes de un instituto ahí en Cáceres. Estos son algunos de los desdibujos resultantes. Y paso al ejercicio número 2. Ignacio, tú hasta que aguantes, cuando te canses. Antes de que existiese la palabra fotografía, ya había dibujos solares. Técnicamente se llaman antotipias, imágenes que se hacen con el sol, al ritmo de la climatología.
Con un lápiz dibujamos sobre una cartulina negra la silueta de alguno de los caballos que forman parte de monumentos ecuestres de la ciudad. Caballos que hacen parte del paisaje y de la memoria, como los de Cáceres. Es difícil elegir. Algunos tienen las patas levantadas, otros no, algunos los conocemos, otros los acabamos de descubrir. En uno de ellos hay una mujer a galope. Se llama Anita, aunque la mayoría son reyes o algo parecido. O eso nos han contado. Es algo difícil dibujar un caballo, y más con las patas para arriba y para abajo, con ese movimiento. Nos preguntamos si estos caballos tuvieron nombre alguna vez o cuáles fueron sus historias. Quizás es tiempo de comenzar a ver más animales y quizás es hora de estampar porque ha salido el sol. Recortamos la silueta del caballo dibujado, con una brocha aplicamos una tinta casera hecha con espinacas sobre un papel grueso, con textura como de acuarela. Damos 2 capas a toda la superficie del papel para que quede bien impregnado. Huele raro, huele a espinacas. Colocamos nuestra silueta de cartulina encima del papel entintado en un verde casi fluorescente. Ponemos un cristal encima, lo exponemos al sol. Pasadas unas horas, levantamos el cristal y aparece una silueta verde. Aquí voy a enseñar algunas de las siluetas, bueno, como originales, ¿vale? Para que veáis, ¿no? Digamos que una vez colocada, pues tienes que esperar, ¿no?, a que el sol haga su efecto y pasan cosas como esta, ¿no? Como, bueno, pues que el sol, ¿no?, pues se come de alguna manera toda la imagen que no queda cubierta por la cartulina. Entonces aparece el dibujo de nuestro caballo. Este es un caballo que se gira, que se da la vuelta y que se escapa de nuestra mirada. Como os decía, todo lo demás se lo ha comido el sol. Para ir como cerrando esta presentación, si quieres, quería compartir un par de citas. Una es de Toni Morrison, que escribió en Ojos Azules, que fue su primera novela, que la belleza no era sencillamente algo que contemplar, sino tal vez algo que podíamos crear. Yo añadiría crear entre todas. Y otra cita de Mina Salami que dice que, bueno, que es importante que creemos belleza, como si nuestra vida dependiese de ello, porque en muchos sentidos seguramente sea así, ¿no? Y me gustaría añadir que, de alguna manera, si de alguna manera nos enfrentamos, ¿no?, al reto este de dibujar y desdibujar memorias como si nuestra vida dependiese también de ello, o de crear memorias otras, y sobre todo de crear la posibilidad de imaginarlas y de imaginarlas en común y de dibujarlas también, quizás bueno, pues nuestra vida también pueda ser como un lugar mejor en muchos sentidos. Así que, dicho eso, pues lo dejo aquí con esta idea de por una imaginación monumental y te dejo el micro, Ignacio. No, perdón, me he liado un montón. No os importa, ¿no? Vale. Y me he saltado la mitad. O sea, sí, pero no pasa nada. Esto está muy bien, porque yo quería hacer una performance que se me ha olvidado con esto de ir leyendo. No pasa nada. Yo os he contado como 2 cosas que me parecían importantes y que tienen que ver con el relato también. Vuelvo aquí porque las imágenes son las que en realidad me dan más seguridad, ¿vale?, para saber dónde estaba, en este caballo, ¿no? Y voy a pasar a otros. Disculpas por esto, ¿eh? Estos son algunos resultados de caballos, bueno, hechos en un taller en un lugar que se llama el Forte Prenestino, que es un centro social autogestionado en Roma. Y bueno, algunos de los caballos imaginados por niños y niñas de allí. Y esta es la parte que me he saltado, ¿vale? Perdón, no pasa nada. La parte que me he saltado, claro, porque hasta ahora parece que solo he hablado de caballos y de carboncillo y de dibujo, bueno, y de espinacas, pero no quería hablar solo de monumentos o de imaginación monumental desde ahí. Entonces, quizás ahora te pido ayuda para extender esto, ¿vale? Bueno, esto es un folleto turístico de
una cueva maravillosa que está en el Valle de Carranza, en Euskadi, y es una cueva con, bueno, como veis, un escenario maravilloso. Si te puedo pedir que lo sujetes así un segundo. Y bueno, en algún momento de mi vida yo estuve allí, ¿vale? Y me encontré un poco, bueno, aquí hay más luz, ¿vale? Pero podéis imaginar un poco como aquí recorriendo esta cueva tal cual, ¿vale? Y bueno, y viendo un poco qué veía ahí, ¿no? Estaba haciendo un proyecto que tenía que ver con la memoria del lugar y con un lugar que tiene mucho que ver con comunidades de pastoreo. Entonces, bueno, pues aquí dentro pasó una cosa y es que, bueno, yo tuve como una visión que ahora os contaré, ¿vale? Y hice este boceto, ¿vale? Que luego os cuento también un poco de qué va. Si quieres lo puedes como apoyar. Y me estaba dejando lo más guay de la cosa. Y como os decía, ¿no? Como en un trozo de papel, que es literalmente este trozo de papel, una visión que tuve como en esta cueva, que está ahí, pues la dibujé, ¿no? Y no sé si estáis viendo un poco, bueno, si tenéis la misma visión que yo al ver ese boceto y esa visión de la cueva, pero lo que me pasó a mí es que, bueno, me quedé muy fascinada con esta cosa misteriosa que podéis imaginar que vi ahí. Entonces, en ese momento yo no sabía que después de esta visión iba a hacer una litografía, ni tampoco que esta imagen iba a ser tan importante para mí, y tampoco sabía que iba a escribir un texto sobre esta visión y sobre esta imagen, y ni que ese texto se iba a titular Ovejas en la piedra, ni que ese texto iba a contar algo así, que os voy a contar. Ese texto decía: cuando abrió la fábrica Dolomitas del Norte, mucha gente vino al valle. La dolomía es un mineral, por si alguien no lo sabe. Se extraía de una cantera junto a la Peña de Ranero. Servía para hacer material refractario que abastecía a los altos hornos de Bilbao. De la cantera a la fábrica transportaban el material por un cable aéreo, que hacía mucho ruido. En una de las voladuras de la cantera se descubrió una cueva, esta cueva, la cueva de Pozalagua. Se decidió protegerla por su alto interés geológico y también, entiendo yo, por la incipiente industria de desarrollo turístico, entre comillas. Entonces pararon las voladuras y la extracción mineral. La fábrica cerró en 1976. Se quedaron sin ruido, sin trabajo y también sin mucha gente en el valle. La cueva tiene unas estalactitas increíbles que se llaman excéntricas, muy poco frecuentes porque desafían la gravedad. Al visitarla, entre sus formaciones se puede jugar a adivinar caras, formas, objetos, bueno, un montón de cosas. A algo más de la mitad del recorrido, en la piedra, vi un rebaño de ovejas que se diluía en un bosque, que fue como esta visión. Y entonces lo dibujé en este boceto. Ver ovejas en la piedra puede parecer como una voladura más. Yo creo que en la cueva se podía también hablar del paisaje, del patrimonio que quizás también es ovino y que también es comunitario. Conectar lo subterráneo con el afuera, la fábrica, la cueva, las ovejas, la economía, la ecología, el paisaje, la vida, el trabajo, el pasado y el futuro, quizás no se pueden separar. Lo dibujé como una invitación a ver ovejas y a trazar conexiones y a imaginar otras imágenes para la monumentalidad. En una conversación en Corro, alguien habló de unas cuevas con pinturas rupestres, no muy lejanas al contexto en el que estábamos, donde los dibujos estaban borrados, los dibujos de la cueva, los que ya estaban allí, del suelo hacia arriba como 1,5 metros. Y parece ser que hay ovejas que pastan allí cerca, que entran y salen y que con su lana han borrado lo que su altura les permite. Y yo pienso que qué maravilla, ¿no? Así que sobre una piedra litográfica, que si alguien no sabe lo que es una piedra que pesa un montón sobre la que se puede dibujar para luego hacer copias y reproducciones litográficas, me propongo reproducir este boceto, este dibujo, y para eso uso un lápiz graso. La piedra pesa un montón y parece que me obligue a dibujar con todo el cuerpo. Tras aprender a usar ese tórculo en el que hice esa litografía y tras varias pruebas de entintado, finalmente pues apareció una litografía, un dibujo, un paisaje, una memoria que tal vez a mí me gustaría proponer como otro posible monumento a la imaginación.
que viene a ser… Esta es una prueba que salió mal, ¿vale? Pero como estamos en ordinarias, yo creo que esto es maravilloso, ¿vale? Estas son algunas partes del proceso y un poco esta es como la que supuestamente quedó mejor, ¿no? Así que bueno, esto es también parte de un proyecto que se llamó Todo lo ganado y que hice en 2019 en el Valle de Carranza. Los caballos tienen que ver con Roma y los caballos primeros con Cáceres, ¿no? Y quería traerlos por esta idea de compartir partes de los proyectos como bueno, menos visibles y que para mí tenían que ver con hablar de las cosas que nos ocupan hoy. Y ya para terminar de verdad, voy a pasar estas postales, si alguien la quiere de recuerdo, que es un poco esta ensoñación así para que os la quedéis de recuerdo, ¿vale? Gracias.